Bueno, buenas tardes nuevamente. Estamos en la anteúltima charla de esta jornada con el profesor especialista Lisandro Di Giuni. Lisandro es profesor en educación física, egresado del Instituto del Club Quilmes. Tiene un posgrado, una especialidad en evaluación y programación del ejercicio de la Universidad Nacional de La Plata. Lisandro tiene una amplia trayectoria como entrenador y como preparador físico. Ha sido entrenador de la última medallista olímpica argentina, levantamiento de pesas. Único entrenador argentino en la historia que trabajó en extranjero, donde entrenó campeones panamericanos, mundiales y medallistas olímpicos. Es preparador físico de rugby desde hace más de 15 años. Fue responsable del área física de la Unión de Rugby de Mar del Plata entre 2013 y 2019, y entre muchísimas otras cosas más. Así que los voy a dejar con Lisandro. Un gusto, como siempre, Lisandro, tenerte acá. Bueno, gracias. Y nada, toda tuya tu conferencia. Bueno, muchas gracias, Mariano. Confirmame si se ve bien la presentación. Perfecto. Simplemente. Todo Bien. perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Ya 5 minutos pasados de las 4 menos cuarto. Para mí es un honor, un privilegio, pero más que nada un placer enorme estar participando de este congreso que festeja de alguna manera el 30º aniversario de la institución en la cual me formé y a la cual quiero tanto, porque he pasado un pedazo de mi vida, podríamos decir, así que muy contento de estar acá con todos ustedes. En cuanto a la didáctica, a la dinámica de la presentación, les voy a decir que voy a terminar toda la presentación, espero que transcurra de la forma más fluida y rápida posible, y luego de la misma, esperando que esta sea un disparador para la conversación, entablaremos ese diálogo con ustedes. Bien, el tema que me trae por aquí es el del talento deportivo. Hay que hacer una pequeña introducción histórica, ¿sí? Y para ello hay que citar a este polímota, este hombre que ha desarrollado las ciencias desde diversos campos, de diversas áreas, que es Francis Galton, allá por el siglo XIX, ¿sí? Ya desde sus primeras publicaciones hubo un interés que todavía se mantiene en la actualidad sobre el talento, ¿sí? No solo lo que nos toca a nosotros el talento deportivo, sino el talento también en el amplio sentido de la palabra, en distintas manifestaciones de la ciencia y de la cultura, ¿no? Acá tenemos a dos de los deportistas más talentosos para los que nos gusta el fútbol y para los que no también, como para decir, ¿qué es el talento? Bueno, hay muchas definiciones de talento. A mí la que más pertinente me parece es aquella del profesor y metodólogo de entrenamiento italiano, Renato Mano, que en su libro de editorial Paidotribo dice que el talento, hablando del talento deportivo específicamente, es el grado de predisposición psicofísica para el rendimiento. Entonces, en este orden de ideas, no es que alguien tiene todo el talento y otros no tienen nada de talento, sino que el talento se da en grados, ¿sí? Pero bueno, cuando hablemos de talento vamos a hablar de grado de predisposición psicológica y física para el rendimiento. En nuestro caso, para el rendimiento deportivo, ¿sí? Bien, y siempre que viene a nuestra mente la palabra talento, ¿sí? Se disparan imágenes de todo tipo y lo primero que pensamos es justamente en los superdotados, ¿sí? En algunos estudios, estos de Carroll en el 93, hablan de un 10% de la población, pero hay bastantes pruebas de que cuando hablamos de superdotados, es decir, de aquellos que tienen habilidades extraordinarias por encima de la media, ¿sí?
solo hablamos de un 1% de la población. Y cuando hablamos de habilidades extraordinarias o capacidades por sobre la media, lo hacemos en un área determinada. Esto es sumamente importante, ¿sí? Vamos a ver que lo que no existe de ninguna manera es un talento genérico, universal y válido para varias disciplinas, ¿no? Bien, ¿cuáles son los argumentos que apoyan el concepto este de talento natural? ¿Sí? Esto se basa en 3 puntos fundamentales. Por un lado, las manifestaciones tempranas de habilidades y destrezas extraordinarias. Por otro lado, también, más allá de la manifestación, el logro de una excelencia sobresaliente, siempre en un área determinada. Y esto es fundamental en ausencia de capacitación y o ayuda externa, ¿sí? Cuando hablamos de talento natural, tenemos que determinar nuestro campo de estudio, ¿sí? Y de alguna manera retirar, ¿sí? de ese campo de estudio todo lo que pueda haber sido entrenado o coayudado, ¿sí? Entonces hablamos de excelencia sobresaliente, en el caso del talento natural, sin un entrenamiento específico, ¿sí? Y el último punto son la presencia de signos e indicadores biológicos que afectan, ¿sí? O que influyen, que determinan el logro de un resultado sobresaliente. Bien, por citar algunos ejemplos, ¿sí? de estos talentos innatos, de estos talentos naturales, ¿sí? Vemos que en el lado del arte, particularmente de la música, hay varios ejemplos, ¿sí? El ejemplo más sobresaliente o uno de los más destacados es justamente este de Mozart, ¿sí? Empezó a tocar el piano a los 3 años, ¿sí? Y a los 5 años escribe su primera composición. También Stravinsky, ¿sí? Se sabe que empezó a tocar a la edad de 2 años, cuando apenas empezó a caminar. Esto me parece maravilloso traerlo a colación. Es decir, apenas empieza a caminar a los 2 años, lo cual nosotros que estamos en el ámbito del deporte y de la educación física lo consideramos, entre comillas, tardío, ¿sí? Sin embargo, al mismo tiempo que aprendió a caminar, empezó a tocar el piano, ¿sí? Esta chiquita, Midori Goto, ¿sí? Que es una violinista japonesa muy famosa, la madre se dio cuenta de que estaba tocando un tema de Bach, ¿sí? Y a los 11 años hizo su debut con la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Actualmente está viva y sigue tocando. Estos son algunos ejemplos de manifestaciones del talento a edades muy tempranas, ¿sí? Ni hablar de Bobby Fischer, ¿sí? Comenzó a jugar al ajedrez solo a la edad de 6 años. Durante 2 años jugó al ajedrez solo y con su hermana sin ayuda de ningún entrenador. Y a los 14 años se convierte en el ganador más joven del Abierto de Estados Unidos, ¿sí? Personaje por demás interesante y enigmático, pero que batió todos los récords en cuanto a edades, ¿sí? Para arribar a ser un gran maestro, para ganar el campeonato de Estados Unidos y demás, ¿sí? Bien, algunos puntos que cita Howe para hablar de talento deportivo, ¿sí? Por un lado dice rasgos heredados que determinan sus características innatas. Indicadores tempranos que permiten a los expertos determinar el talento, aunque durante la observación preliminar pueden estos no ser tan obvios. Signos tempranos de talento futuro, lo que permite predecir el éxito posterior en un área determinada, ¿sí? Cuando hablamos de signos tempranos de talento futuro, podemos ver algunos especialistas, algunos fuera de serie, que manifestaban signos de talento, pero aún no podían concretar y materializar ese talento en las actividades, y esto se da después. El recientemente mencionado Bobby Fischer fue uno de los cuales consideran los expertos en el ajedrez que no fue un niño prodigio, sino un adolescente prodigio, porque a la edad de 6 años todavía no se destacaba
sobre el resto, pero sí a los 14, ¿sí? Bien, una parte relativamente pequeña de la población estimada que está compuesta por talentosas, y lo que venimos diciendo, la realización del talento por regla general solo se da en un área determinada. No existe evidencia de talentos en diversas áreas, ¿sí? Bien, algunos datos y conceptos que contradicen esta idea del talento natural, ¿no? Bueno, varios autores señalaron que los métodos disponibles para medir y predecir el talento están lejos de ser exactos. ¿Por qué? Porque no se tienen en cuenta circunstancias importantes como la edad de la detección temprana, el volumen, la cantidad de horas, el aspecto cuantitativo, el contenido y la calidad de esas prácticas, las motivaciones y el apoyo familiar, ¿sí? Digamos que aquellos que apoyan la versión del talento natural, ¿sí? y de que el talento nace pura y exclusivamente, ¿sí? y no tanto se hace, podrían estar encuadrados dentro de lo que consideramos un determinismo, ¿sí? Por otro lado, aquellos que tienen en cuenta el contexto, ¿sí? Por tomar al filósofo alemán Karl Popper, ¿sí? El contexto de propensiones, justamente hablan de probabilidades y hablan de propensiones, que están determinados más que nada por su contexto. Bien. Se enfatiza que los factores anteriores, como regla general, no se evalúan objetivamente, sino son sobre la base de informes retrospectivos, ¿sí? O sea, tenemos información de lo que nos dice la familia o de las autobiografías, son todos estudios de caso, ¿sí? La probabilidad de éxito previsto es a menudo muy baja porque el éxito al más alto nivel es raro y depende de muchas circunstancias impredecibles. Por eso es muy difícil, aunque apasionante, hablar de talento deportivo, porque no tenemos realmente estadísticas suficientes, número de casos grande como para poder afirmar una u otra postura. Entonces nosotros simplemente lo que vamos a citar son investigaciones con estudios de caso. ¿Sí? El problema de la experiencia, sí fue estudiado por Erickson desde la psicología hace ya 2 décadas y habla del rol de la práctica deliberada en la adquisición de la performance de expertos, ¿sí? Entonces, a partir de la experiencia y del estudio de Erickson y sus colaboradores, ¿sí? Se crea de alguna manera una regla que por supuesto para ser regla no debería tener excepciones, pero sí hay excepciones que no se ajustan a la regla, por lo tanto está mal justamente decir que es una regla, sino más bien una teoría o una hipótesis. Pero vamos a ver un poco en qué se basa este concepto de el rol de la práctica deliberada en la adquisición de alta performance, ¿sí? Bueno, como decía un poco, esta teoría fue propuesta en el año 93 exactamente, ¿sí? Y originalmente se basó en una gran cantidad de datos recopilados entre estudiantes de la Academia de Música y músicos profesionales de alto rendimiento. ¿Sí? El fundador de esta teoría enfatiza el papel de la motivación como el factor que afecta en gran medida la efectividad de la práctica en aquellos más exitosos. ¿Sí? Yo, en cuanto a esto, disiento, me permito disentir un poco con el autor, porque hago una diferencia entre motivación y voluntad, ¿sí? Y creo que la motivación puede ser entendida como el disparador inicial para comenzar una tarea y que aquellos que tienen una motivación más alta pueden tener una fuerza mayor, un deseo mayor, pero también una de las características justamente para sostener esta teoría de las 10.000 horas es el factor voluntad, ¿sí? Cuando hablo de voluntad, hablo de esa mala palabra, ¿sí? que fue eliminada de todos los libros de pedagogía
supuestamente, según dice José Antonio Marina, luego de la Segunda Guerra Mundial, porque aparentemente Hitler hablaba mucho del concepto de voluntad, ¿sí? De voluntad, y se quiso dejar un poco de lado esa palabra. Pero para mí, justamente cuando la motivación decae, aparece la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Es hacer lo que tengo que hacer aún sin ganas, ¿sí? Aún sin ganas. ¿Por qué? Porque tengo un objetivo, porque tengo una meta, porque persigo un fin. Bien. Este autor afirma que las actividades habituales no implican cualquier tipo de esfuerzo que no estimule el progreso para alcanzar el nivel de experto. Por el contrario, las personas altamente motivadas para realizar programas de entrenamiento a un nivel superior crean un ímpetu para un aumento más pronunciado en el nivel de desarrollo de habilidades y destrezas que aquellos individuos con un éxito menor. ¿Sí? Esto es sumamente importante. ¿Sí? No es hacer cualquier cosa para cumplir las 10.000 horas. El concepto de práctica deliberada habla de una práctica masiva, pero con un alto nivel de atención y concentración por parte de quien lo está haciendo. Y esto va a resaltar el factor de la calidad por sobre la cantidad. ¿Sí? No es sumar 10.000 horas, de cualquier tipo de actividad. Sumar 10.000 horas o 10 años de práctica intensiva, cualitativa, ¿sí? Donde recordemos que solamente aquello que es pensado y que es deliberado nos puede, tiene un potencial educando. Bien, acá yo les muestro dos libros que fueron mi primera aproximación hace un poquito más de 10 años, creo que fue en el año 2009, yo todavía estaba en Colombia, cuando de casualidad me tropecé en una librería con el primero de estos libros, el que tienen a la derecha, que es Los fuera de serie, escrito por Malcolm Gladwell. ¿Sí? Estos dos libros, el de Geoff Colvin, El talento es sobrevalorado, y Los fuera de serie de Malcolm Gladwell, se toman de la teoría de Erickson de las 10.000 horas, del rol de la práctica deliberada, y empiezan a investigar, ¿sí? Haciendo estudios de caso, para tratando de encontrar comunes denominadores y respuestas entre aquellos que han logrado un éxito supremo, que están fuera de serie, fuera de la media, y aquellos que no lo son. Vamos a ver un videíto muy cortito. Espero que se haya escuchado bien, pero le pregunta este conductor de un programa muy famoso norteamericano, ¿cuántos años tiene Tiger Woods? ¿Sí? El padre lo había llevado para mostrar ese talento extraordinario. Y Tiger Woods apenas puede hablar y le contesta que tiene solo 2 años. ¿Sí? Tiger Woods, 2 años y ya le pegaba de la manera que vieron. ¿Sí? Hablamos de un talento innato. ¿Sí? También es cierto que nace en una familia con un ambiente de apoyo importante, porque su padre era caddy y es el mismo padre el que a la edad de 3 años ya le pone un entrenador personal. ¿Sí? Otros casos que citan en los libros que acabo de mencionar, tanto Colvin como Gladwell, ¿sí? Se refieren a los Beatles y a Bill Gates. Bueno, ¿qué tienen en común estos muchachos? En primer lugar, el caso de los Beatles es por demás interesante y habla también de las casualidades. Yo particularmente soy un gran creyente de las casualidades, de estar en el momento justo, ¿sí? En el lugar indicado. Y soy de los que creen o de los que apoyan la teoría científica, que el universo se formó de casualidad.
Así que, y entendiendo un poco mi pensamiento de no adherir siempre a esta linealidad causal de causa y efecto, justamente me hacen creer más justamente en las casualidades. Entonces, el caso de los Beatles, les decía, resulta sumamente interesante porque los Beatles se pasaron aproximadamente 8 años tocando durante 8 horas diarias en los baños nudistas de Hamburgo, porque los músicos de Londres estaban en huelga y el agente que tenía que llevar, el agente inglés, ¿sí? Que contrataba a los músicos para llevar a Hamburgo, tuvo que salir de Londres, ya que estaban los músicos en huelga ahí, ir a Hamburgo, a la ciudad donde estaban los Beatles, ¿sí? Contratarlos, y los Beatles realmente se hicieron buenos durante 8 años, tocando 8 horas diarias sin parar en los baños nudistas de Hamburgo, ¿sí? Hablamos de práctica deliberada, de muchísimas horas de práctica. El caso de Bill Gates también tiene en común que Bill Gates, en su universidad, de las pocas universidades de Estados Unidos que en aquel momento tenían un gran computador, un gran ordenador, él podía acceder, por tener una relación con el guardia, ¿sí? Durante todas las noches a sumar horas de práctica que no tenían los compañeros que estudiaban con él. ¿Qué tienen en común estos fenómenos? Tiger Woods, los Beatles, Bill Gates y tantos otros tienen en común que todos lograron un nivel de maestría, un expertise muy alto, solo después de muchísimas horas y muchísimos años de trabajo. Este es el rol de la práctica deliberada. Ni hablar del famoso diablo del violín, Niccolo Paganini, quien ya a los 8 años tocaba 8 horas por día el violín y se convirtió en el violinista más famoso del mundo. Basado en esto, el famoso entrenador búlgaro de levantamiento de pesas, uno de los más ganadores de la historia, y el padre de la especificidad, Iván Abachev, elaboró su teoría de entrenamiento, en la cual en aquellos años 80 los pesistas búlgaros se entrenaban 8 horas por día y con una alta especificidad, ¿sí? Porque para tocar bien el violín no va a tener mucha transferencia, ¿sí? La práctica con el piano o el clarinete. Entonces, muchas personas dentro del ámbito del entrenamiento deportivo han tomado ejemplos del arte o de la ciencia, ¿sí? y los han llevado al deporte. Esto a mí me parece muy interesante, encontrar estos puntos en común. Entonces, resumiendo un poco, ¿cuál es el común denominador o los comunes denominadores, debería decir, ya que existe una enumeración de 4 puntos al menos? En primer lugar, la iniciación temprana. Es determinante comenzar a una edad, ¿sí?, en la cual al menos estén posibilidades de tener esos 10 años o las 10.000 horas. El segundo punto habla de la especialización temprana. Esto es todo un tema de debate dentro de la educación física, porque nosotros por formación histórica tenemos el concepto de que la formación integral del ser humano o la formación integral del deportista debe ser multifacética, polifuncional, ¿sí? Y prácticamente pretendemos formar un deportista universal y válido para todas las especialidades. Cuando esto en realidad se contrasta, ¿sí?, con el ejemplo mayor de lo que puede ser un decatlonista, el mejor decatlonista del mundo, que compite en 10 pruebas, pero resulta que en ninguna de esas 10 pruebas él podría alcanzar un nivel de final mundial u olímpica, ¿sí? Por lo tanto, si uno quiere ser bueno tocando la guitarra, tiene que tocar la guitarra. Si uno quiere ser bueno tocando el piano, tiene que tocar el piano. El tercer punto se relaciona mucho con el tema de la edad, de la iniciación temprana, porque yo necesito llegar a las edades promedio de máxima realización de las posibilidades individuales con un background de al menos 10 años o 10.000 horas de práctica intensiva, ¿sí?
Y el último punto para mí es determinante, que es el ambiente de apoyo, el contexto de propensión. ¿Sí? Ayer hablaba con mi amigo Christian Lambrecht, que está preparador físico de Venezuela, pero él es de Bahía Blanca, y me decía, a mí me resulta fascinante comprender el fenómeno que se dio en Bahía Blanca durante 5 o 10 años, que en 20 cuadras a la redonda salieron los deportistas, algunos de los deportistas más importantes de Argentina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había un ambiente de apoyo. Ese ambiente de apoyo no solamente se refiere a la célula de la sociedad que es la familia, sino también al ámbito del barrio, a la ciudad y a la política deportiva que existe o no en un país determinado. ¿Sí? Yo creo particularmente que el talento se manifiesta en base a una necesidad interna muy grande que hace posible que se pueda sostener en el tiempo todos esos años de práctica intensiva. El mismo estudio, teniendo en cuenta el estudio de Erickson, ¿sí?, que hicieron Colvin y Gladwell, lo hace este escandinavo, Rasmus Ankersen, ¿sí?, sobre los atletas los mejores atletas del mundo, ¿sí? Entonces, este libro que está muy bueno, se lo recomiendo, The Goldmine Effect, ¿sí?, habla de los atletas de alto rendimiento en todo el mundo. Entonces, como vemos en el mapa, él fue a ver los futbolistas en Brasil, tendría que haber venido a Argentina, mal ahí, ¿sí?, las tenistas en Rusia, los golfistas, las golfistas mujeres en Japón, etc. Y también él arriba a las mismas conclusiones que Colvin y que Gladwell, ¿sí?, en el rol de la práctica deliberada. Todo esto que se ve en otros ámbitos también se puede observar en el ámbito del rendimiento deportivo. Y fueron los países del bloque socialista, allá por entre los años 60 y los años 90, pero aún siguen haciéndolo de la misma manera, quienes, basados en los casos, ¿sí?, determinaron unas edades óptimas para la iniciación de la práctica, ¿sí?, y cuántos años les llevaba llegar a los niveles de maestría del deporte y de maestría del deporte de clase internacional. Sí, voy a tratar de agarrar el puntero, la pluma, ahí está. Fíjense que los niveles de alta maestría deportiva, maestro del deporte de clase internacional, en promedio se obtienen en 10 años y en 2 años menos quizás en el caso de las mujeres, aludiendo a las diferencias biológicas que presentan las mujeres y los 2 años antes de maduración que tienen las mismas, ¿sí? El número de horas para llegar también, ¿sí?, al grado de maestría deportiva, si bien es específico de cada uno de los deportes, pero no está en menos de estos valores. ¿Sí? Bien, entonces acá vemos cómo Platonov, esta es una gráfica que él la vuelve a reeditar ahora en el 2015, pero sin embargo se viene publicando desde hace muchos años, cómo podemos de alguna manera programar a lo largo de la vida deportiva, en el megaciclo de los deportistas, para poder llegar a acumular esa cantidad de horas, ¿sí?, de práctica deliberada y poder obtener la alta maestría deportiva. Esto lo traigo a colación porque va total y absolutamente de la mano con los conceptos de Gladwell, de Colvin y de Ankersen, ¿sí? Bien. Ya concluyendo, esta es una diapositiva que me compartió el profesor Christian Lambrecht, que mencioné hace un ratito, y tenemos un ejemplo que no es un ejemplo de talento innato, ¿sí? Estamos hablando de Manu Ginóbili, uno de los 2 o 3, 5 deportistas más grandes de la historia
de todos los deportes de Argentina, sin duda el basquetbolista más importante de la historia argentina, ¿sí? Algunas cuestiones que él resaltaba, ¿no? Y hablamos decíamos, no es un talento natural. A mí me tocó verlo personalmente cuando yo vivía en Viedma e iba a ver a mi equipo deportivo Valle Inferior, ¿sí? Y él jugaba para Andino de La Rioja. Y esto tiene que haber sido en el año 94, 95, cuando yo todavía vivía en Viedma. Y me acuerdo perfectamente de Manu, y Manu no era un jugador destacado en aquel momento. Sin embargo, hay algunos puntos que yo quiero resaltar. Él siempre primero, un alto nivel de autoexigencia, ¿sí? Este alto nivel de autoexigencia que viene condicionado también por los padres y los hermanos. Hermano de dos tremendos jugadores destacados de la Liga Nacional, ¿sí? Su padre, dirigente del club de básquet en el cual él comenzó, que aproximadamente está a 75 metros de la casa donde él se crió. Ser el mejor de los que está a mi alrededor. Decíamos que en el año 95, jugando para Andino de La Rioja, quizás no era el jugador más destacado, pero él se fue proponiendo y fue cumpliendo ser el mejor de todos los lugares en donde estaba. Por supuesto que había muchos obstáculos y que esos obstáculos necesitan de un nivel de autoconfianza enorme, ¿sí? Porque no existen deportistas de alto rendimiento o talentos extraordinarios que no tengan niveles muy elevados de autoconfianza, ¿sí? Para esto fue clave también tener objetivos claros, ¿sí? Ni hablar de la pasión. Y cuando hablamos de pasión, también esa pasión, yo me permito decir que viene condicionada por el lugar en el cual se encuentra. Estamos hablando de la capital nacional del básquetbol, de Bahía Blanca. No es casual que los mejores jugadores o que un jugador como él haya salido de ahí. Lo mismo podemos decir con Rosario para Messi o con Maradona, con Buenos Aires para Maradona. Lugares donde el ser bueno en algo representa socialmente un estatus muy alto, ¿sí? Los amigos, por supuesto, dime con quién andas y te diré quién eres, pero los amigos también tienen que ver no solo en la práctica deportiva, sino que para mis amigos el ser bueno en un deporte represente también un estatus muy alto, ¿sí? Y me consideren de esa manera. Y por último, entender mis limitaciones, ¿sí? Tener un grado de objetividad en cuanto a qué tengo que mejorar y en qué soy bueno. ¿Sí? Para terminar, no he visto el reloj, pero quedan 20 minutos. Esta es una foto que yo saqué cuando tuve la suerte de ir a visitar las escuelas de formación del PSV de Holanda. Y la frase, por supuesto, en ese momento no la entendía, pero le saqué la foto y después mi ex cuñado que estaba trabajando en Holanda fue el que me la tradujo. Y me encanta realmente. Y dice, el trabajo duro le gana al talento. Ojo, solo si el talento no trabaja duro. Solo si el talento no trabaja duro. No gana el que tiene ganas, gana el que más ganas tiene de ganar. Esta es una foto que para mí vale 1.000.000 de palabras, no 1.000 palabras. Porque esta es la final olímpica de 100 metros de Río 2016, en la cual la ganadora se tira de cabeza para cruzar la meta antes que su oponente. Entonces, el papel del deseo como motor fundamental en el alto rendimiento es indiscutible. ¿Podemos separar talento de trabajo? Yo creo que no. Yo creo que, por un lado, se nace con unas características determinadas, pero también, al no contar con otras características, justamente lo que se hace es potenciar al máximo, ¿sí? Y exacerbar esas características individuales del sujeto.
Messi, si hubiese querido destacarse como futbolista desde otra posición que no, desde otras características que no sean la habilidad y la técnica, no hubiese tenido chances. Entonces, siendo bajito, liviano y débil, tuvo que apelar, ¿sí?, a todos los recursos técnicos y cognitivos, tácticos, etcétera, para poder destacarse. Entonces, yo creo realmente que el talento en todo ser humano surge a partir de una carencia, ¿sí? De una carencia. Y a partir de esa carencia, justamente explotar todo el potencial de las otras virtudes que se tienen, pero siempre con un deseo muy grande de destacarse en una actividad en concreto. Muchas gracias. No tengo Bueno, feedback de cómo... Lisa, todo bien. Si querés dejar de compartir. Okay. Dale. Ahí dejé de compartir, creo. Perfecto. Si volvés al explorador, te vas a estar viendo. Bien. Sí, ahora me estoy viendo perfecto. Bueno, buenísimo, Lisa, como siempre, escucharte, ¿eh? Mientras vos hablabas... Demasiado rápido. No. Mira, estuvo escuchándote gente, bueno, de Argentina, por supuesto. Acá estoy viendo, mira, te voy a ir mostrando para que vos vayas leyendo. Gente de Perú. Un saludo grande a Perú. Gente de Uruguay. Te ha estado escuchando gente de Colombia, de Ecuador. Un saludo grande. Gente de Colombia ha habido varios. Así, son todos amigos míos. Sí. Mientras vos hablabas, fui a buscar rápido también para recomendar este libro, Maestría. Sí, que me lo recomendaste y yo no lo compré todavía. Lo tengo que leer. Te lo presto. Pero habla Dale. de lo que vos estuviste hablando con una cantidad infernal de ejemplos documentados. De casos. Sí, de casos documentados de gente que, bueno, según la teoría esta, ha cumplimentado por lejos como mínimo las 10.000 horas, ¿no? Muy interesante la cantidad de ejemplos que hay, incluidos los Beatles, que vos los pusiste como ejemplo acá también. Así que el otro día en una charla que hizo el club, que era de básquet, hablando uno de los ex jugadores de básquet del Quilmes, él decía que él se veía cuando jugaba en la liga y luego cuando tuvo la suerte de jugar afuera, que él sabía que no iba a ser una superestrella, pero que esto lo obligó también a entrenar horas y horas y horas y a copiar a lo que hacían los buenos, ¿no? Porque los buenos, claro, si se los que eran estrellas, eran los que se quedaban después del entrenamiento lanzando y lanzando y lanzando y lanzando y lanzando y lanzando. Y yo decía, ¿cómo estos tipos que son superestrellas, que no lo necesitan? Y decía, una vez el entrenador me dijo, no es que no lo necesitan, son superestrellas porque hacen esto. Claro. Sí, así yo coincido plenamente con eso, los ejemplos sobran. Y también, bueno, quería terminar con esto que es una visión personal, ¿no? De decir, creo que el talento siempre se da en relación a justamente exacerbar en reconocer unas determinadas carencias, ¿sí? Y poder realmente sobrevivir, o sea, cumpliendo con el primer imperativo categórico, que es el de la supervivencia en cualquier ámbito. Entonces, aquel que quiere destacarse en un área determinada en la cual quizás no tiene las características de la norma, justamente hace que se tenga que explotar todo lo otro, ¿no? Dante Villagrán me pregunta, buenas tardes entonces, buenas tardes Dante, ¿se podría decir que el talento estaría relacionado con el entorno social que rodea al sujeto? ¿Las prácticas corporales están relacionadas con la cultura y el contexto? Sí, yo creo totalmente. ¿Sí? Somos, para mí, contexto dependientes. Somos contextos dependientes.
Saludos para Venezuela. Bueno, Lisa, sería buenísimo que nos pudiésemos quedar más, pero sos el anteúltimo conferencista y ahora viene en un ratito Roberto Pedro. Así que bueno, te agradezco una vez más, ¿sí? No, por favor, para mí Dice, es acá te un voy a gusto. interrumpir porque Dale, tenemos un par de minutitos más, los quiero aprovechar. dale. Dice, acá hay alguien que te pregunta si tenés alguna anécdota personal referida al talento y trabajo. Anécdota personal referida al talento y al trabajo. Ay, me agarraste medio frío. Después acá, bueno, ¿Viste? Fernando que te dice, que te pregunta algo por ahí un poquito más genérico, dice, ¿tú a quién prefieres Sí. entrenar? ¿Gente con talento o gente No, sin con talento? talento, siempre con talento. Por Claro. supuesto. Por supuesto que sí. Pero digo, el talento. Hay una frase de Valdano que a mí me la dijo en una conversación en Portugal el profesor Víctor Frade, creador de la periodización táctica. Y es fantástica esta frase, Valdano, para mí. Dice, el talento se manifiesta de 1000 formas diferentes, ¿sí? De 1000 formas diferentes. Entonces, muchas veces, cuando nosotros queremos normativizar en el sentido de medir el talento, de cuantificarlo, de con unas tablas determinadas, nos podemos estar perdiendo muchas cosas del talento, ¿sí? Y Frade justamente le llama a aquellos que quieren armar una cuadrícula, entablar unas características como para determinar esto es el talento, le llama a los enfermos de la normopatía, ¿sí? ¿Y qué habrían hecho los enfermos de la normopatía con un jugador como Messi que tenía una estatura y un peso que no era el mínimo, o con un defensor como Pasarela, que fue el mejor central de la historia del fútbol argentino y apenas medía 1,73 m? Entonces es ahí justamente cuando todo aquello que podemos cuantificar pasa a un segundo plano. ¿Sí? Un saludo grande para el Pollo Leguizamón. Hace años que no lo veo al Pollo. El otro día di una charla de fútbol previa, a previa al Congreso, que estuvo muy buena. Bueno, Bien, acá dice, bueno, te pongo esta pregunta y con esta dale. terminamos. ¿Sí? ¿A quién preferirías entrenar? ¿A Cristiano Ronaldo o a Messi? Mirá, te soy sincero, a mí me gusta muchísimo más Messi, pero me gustaría entrenar más a Cristiano Ronaldo. Creo que Messi es justamente un tipo de deportista con más talento natural, ¿sí? Y Cristiano Ronaldo, sin dudas que tiene un alto grado de talento, pero que le ha sumado un trabajo que todos sus compañeros destacan. Ahora, quizás como persona me gustaría mucho más ser amigo de Messi que de Cristiano Ronaldo, pero estos son suposiciones. ¿A qué edad se descubre un talento deportivo? Me pregunta Richard. Tempranamente, cuanto más temprano mejor, pero hay que dar el tiempo suficiente para que el talento se manifieste. Nosotros en el levantamiento olímpico de pesas, donde todo se puede cuantificar y mensurar, tenemos que esperar por lo menos hasta el segundo año de práctica como para determinar cuál es el grado de talento que tiene ese deportista. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Opinión sobre los programas para descubrir talentos en las escuelas. No los creo válidos cuando miden muchas características distintas. Solo pueden servir para hacer un primer nivel de aproximación y determinar una selección masiva, ¿sí? Después, más adelante deberían tener una selección especial y una definitiva que tienen que hacerse dentro del deporte, porque los talentos se manifiestan en deportes concretos, ¿sí? Y no se tiene talento para todo, o al menos el mismo nivel de talento. Bueno, profe, Bueno, muchas gracias.
Gracias a vos, Mariano. Como siempre, para mí es un gusto. Yo le tengo lo voy a decir siempre en cada charla, espero no olvidarme de decirlo nunca. Yo le tengo un cariño muy especial a la institución, porque yo llegué en el año 96 sin ningún amigo, sin ningún conocido, sin ningún familiar a la ciudad de Mar del Plata, y el club Quilmes, pero en particular el instituto, me acogió como si fuese su casa. Así que eternamente agradecido a esa institución. Bueno, un abrazo grande. Abrazo grande. Estamos en contacto. Nos debemos un asado cuando pase la cuarentena. Dale. Abrazo, Mariano. Saludo a todos. Muchas gracias a todos. No, por favor. Ya continuamos en 20 minutos aproximadamente. Comenzamos con la charla final del doctor Roberto Pedro. Tienen ahí un pequeño break para tomar algo y descansar un poquitito la vista, que desde las 9:30 estamos ininterrumpidamente. Sí. Gracias, Licha. Un abrazo. Por favor. Abrazo. Chau, chau.